regálale una sonrisa. Si es tu esposa, dile, qué bien te ves. Si es tu esposo también, díselo. Bien, pues sean todos bienvenidos. ¿Hay alguien que esté por primera vez? No escuché, no vi. ¿No? Bueno, sean todos bienvenidos. Quien esté a través de las redes sociales también sean bienvenidos. Y antes de iniciar con el mensaje, quiero pedirles que abran su Biblia en Mateo 14. ¿Habrá algún enfermo hoy aquí? Muy pocos, qué bueno, gracias a Dios. Pero quisiera orar por una o dos personas antes de iniciar. Y Mateo 14, a partir del versículo 22, nos habla cuando Jesús caminó sobre el mar, no en el mar, sobre el mar. Y Él mandó a sus discípulos que pasaran al otro lado de donde estaban, subieron a la barca, obedecieron al Señor y empezaron a remar. Y de repente vieron que no avanzaban porque el viento les era contrario. ¿Cuántos saben que hay muchos vientos contrarios en nuestras vidas también? Y entonces ellos le daban duro al remo y sabían de lo que es remar, eran pescadores. Y no avanzaban, y Jesús, ya avanzada la noche, vino caminando sobre el agua hacia ellos, y ellos se asustaron, dijeron, un fantasma, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, dile al de al lado, anímate. Y dijo, yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Dios, nuestro Señor. Y no tengan miedo. Ahora dile otra vez, no solo ten ánimo, sino no tengas miedo. Y entonces conocemos la historia, como Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que camine, que vaya hacia ti sobre el mar y voy a ir. ¿Tenía fe Pedro, sí o no? Sí. Y el Señor le dijo, pues ven, ¿qué harías tú? Bueno, se bajó de la barca, seguramente tuvo que subirse su túnica y bajar de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Es algo que se nos hace fácil decir ya ahora porque pues, conocemos el pasaje y lo hemos leído, pero ¿alguien ha intentado caminar sobre el agua? Inténtalo para que veas lo que pasa. Entonces empezó a caminar, pero dice que el viento y las olas no habían cesado. A veces, aunque Jesús llegue, los problemas ahí siguen. Y entonces él, en lugar de ver a Jesús, de ir hacia Jesús, empezó a ver el viento y las olas y empezó a hundirse. Por eso no dejen de tener su confianza, su fe, su mirada en Jesús. Porque Él no es un hombre como nosotros, Él es Dios encarnado. Y entonces hizo lo correcto nuevamente Pedro, le gritó a Jesús, Señor, ayúdame, sálvame que me estoy hundiendo. Y el Señor extendió su mano, lo tomó. Mira, son hechos impresionantes porque estaba sobre el agua y lo sacó. ¿Tú crees que Pedro pesaría 5 kilos? No.
Era un hombre maduro ya y probablemente corpulento. Lo sacó y se lo llevó como un bebé hacia la barca. Vamos, Pedro. Lo subieron. Dice que cuando subieron a la barca, ¿qué hizo el viento y las olas? Se calmaron. Y el Señor solo le dice algo a Pedro. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Obviamente después Pedro fue un hombre de una fe madura. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere lo mejor para nosotros? Y está cercano a nosotros. Y cuando está dura la tormenta, Él se acerca y nos, aunque nos estemos hundiendo, Él nos rescata y nos saca. Y fíjate los versículos que siguen, 34 al 36. Dice que llegaron a la otra orilla y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, esta palabra es muy relevante, conocieron quién era Jesús. ¿Y cuántos aquí le han conocido? Que Él es Dios, que Él es el Salvador. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a Él, a todos los que enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Erika, ven aquí al frente, queremos orar por ti. ¿Alguien más quiere venir para que oremos por ti? Si estás enfermo, estás padeciendo, vente, queremos orar por ti. El Señor está aquí. Él prometió que estaría donde nos reunimos y donde le alabamos. Si alguien más quiere acercarse a Erika, ella ha tenido una batalla larga contra el cáncer y el Señor la ha sostenido de una manera sorprendente, pero el cuerpo se debilita y falla, pero el Señor puede fortalecerlo. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a extender nuestras manos hacia Erika y pedirle al Señor, Señor, ponemos delante de ti hoy como iglesia, como hermanos, como familia en Cristo a Erika, Señor. Y te pedimos que, como dice tu palabra, tú le des nuevas fuerzas. Como decía el salmista, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Que, Señor, tú hagas un milagro perfecto de sanidad en ella. Porque reconocemos que su fe se ha mantenido firme. Y cómo a pesar de vivir en medio de estas circunstancias, ella sigue hablándole a muchas personas de la fe en ti. Que no desmayen, que no tengan miedo, que en ti hay sanidad, hay salvación y hay bendición. Así que te pedimos que extiendas tu mano y obres un milagro y la sanes totalmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Bien, abra su Biblia en Juan capítulo 11. Vamos al tema de hoy. ¿Cómo dice ahí? Es sabio no dejarse llevar por las emociones. ¿Cuántos tienen emociones aquí? Somos personas con emociones, ¿no? Espero que no seas corajudo, porque luego las emociones que más sobresalen son el ser enojón, el ser irritable, el ser renegón, ¿se entiende eso? O sea, que de todo nos quejamos y de todo. Si hace calor, porque hace calor, si hace frío, si llueve, si no llueve. Que el jitomate está, quién sabe cuánto peso el kilo. Pues la salsita de puro chile sabe bien rica también, hermanos. De vez en cuando vale la pena probarlo. Pero
no debemos ser guiados por las emociones. Y quiero decirlo, tristemente hoy en día muchos cristianos se dejan llevar por el emocionalismo, por las emociones. Y hay expertos en crear un ambiente donde las emociones son exacerbadas y la gente que no está firme se deja llevar fácilmente. ¿A alguien le llegó a ocurrir? De muchas maneras, a veces las emociones nos arrastran en las escuelas, pero lo triste es que en la iglesia, en la fe, muchas veces las emociones son las que predominan en lugar de la fe, la confianza en el Señor y la palabra de Dios. Y como todos conocen, este domingo, o un domingo como este, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entró a Jerusalén 5 días antes de su crucifixión. O sea, estaba muy cerca ya de su sacrificio. Y vamos a ver cómo reaccionó la gente, pero quiero ir un poquito al contexto de cómo estaba el ambiente en medio de este acontecimiento. Juan capítulo 11, versículo 38, todo el capítulo 11 habla de la resurrección de Lázaro. Es un pasaje muy conocido, un tema muy conocido, aún no cristianos saben de este tema. Pero aquí vamos hacia el final, cuando Jesús resucita a Lázaro, y en Juan 11:38 dice: Jesús profundamente conmovido, ¿tenía emociones Jesús, sí o no? Porque era verdadero hombre y verdadero Dios. Ahí cuesta a muchas personas compaginar y se van hacia un lado de su humanidad y se olvidan de su deidad, de su divinidad, pero no se pueden separar. Jesús tenía compasión de la familia de Lázaro, de Marta y María, y de Lázaro y de todos los amigos. Seguramente era una familia conocida, importante en la región, y había mucha gente acompañando a Marta y María después de que Lázaro había muerto. Y Jesús se conmovió. Así que cuando tú estás pasando por situaciones de dolor, de tristeza, de pérdida, de desilusiones, de tantas cosas que nos encontramos en el mundo, debemos saber esto: Jesús se identifica con nosotros. Él también sabe lo que sientes, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos también. Dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin un solo pecado. Y allí está Jesús conmovido, dice otra vez, y vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Ustedes conocen la historia. Y Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Señor, no la vamos a quitar. Ya hace 4 días que lo sepultamos, ya huele muy mal. Ya está en una condición de podredumbre, porque eran 4 días. Entonces Jesús le contestó a Marta, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, verás qué? La gloria de Dios. ¿Cuántos han creído en él? Bueno, vemos la gloria de Dios en nuestra vida cotidiana, en muchas cosas, aunque a veces no la apreciamos, pero un día veremos su gloria estando con Él en el cielo. Si tú abres tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1, encontramos una
cómo el Señor se manifestó al apóstol Juan, que fue el que escribió el último de los libros de la Biblia. Y dice que cuando Juan escuchó la voz y volteó para verlo, cayó como muerto, porque Jesús se manifestó a él ya de una forma gloriosa. Él solo una vez estuvo ahí golpeado, desfigurado, etcétera, en la cruz, pero ahora él está en su condición del Dios glorioso. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, que su rostro y su cabello y todo resplandecía, sus vestidos como blanca lana, un cinturón como de oro resplandeciente, sus pies refulgentes como el bronce bruñido, pero la gloria que emanaba de él hizo que Juan se fuera al piso. ¿Cuántos quieren estar en la gloria de Dios? Bueno, se va uno al piso. Pero cuando estemos con Él ya en nuestra transformación, en nuestro cuerpo nuevo, podremos danzar cerca de Él. Podremos disfrutar de su gloria de una manera plena. Ahora vemos oscuramente, pero como por espejo, pero un día veremos la realidad total de la gloria de nuestro Dios. Entonces, fíjate, la fe es lo que nos ancla en las verdades de Dios. No te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. Ahora, en ese momento Jesús estaba hablando de lo que iba a suceder, de la resurrección de Lázaro. Así que, mira, creer todo lo de Jesús, toda la palabra de Dios, nos va a fortalecer, hermanos. Versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la ¿qué? Fíjate, había una multitud. ¿Te fijas que muchas veces estaba rodeado de multitudes? Bueno, aquí había una multitud de amigos de la familia de Lázaro que los estaban acompañando en su duelo. Y es de las pocas veces que encontramos al Señor hablando con una voz así muy fuerte para que todos lo escucharan. Dice, por causa de la multitud que estaba alrededor, ¿para que qué? Para que crean que tú me has enviado. Porque muchos judíos no creían que Jesús era el Mesías prometido. Entonces dijo, lo estoy diciendo en voz alta para que lo escuchen y para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, fíjate, clamó ¿a qué? A gran voz. Le gritó a Lázaro, no porque necesitara gritar. ¿Cuántos saben que él, se acuerdan de aquel centurión romano que le habló de su siervo y le dijo, tú solo di la palabra, ni siquiera necesitas ir a mi casa para sanar a mi siervo. Solo di la palabra y él sanará. Yo sé de autoridad, le dijo el centurión romano. Pero aquí Jesús tenía una intencionalidad, una intención de que todos escucharan. ¿Por qué salió Lázaro? Y entonces clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió. Diga, gloria a Dios. Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el único. Nosotros andamos aquí movidos emocionalmente porque nos gusta eso, decretando, declarando. ¿Quién es el único que puede decretar vida
es Dios. Tú puedes levantar a alguien de los muertos, tú puedes orar por alguien si el Señor te lleva a orar por un muerto. A mí nunca me ha dicho, ve y ora por un muerto. ¿Alguien aquí le ha dicho? Solo oramos por Nico ahí ese día que estuvo aquí, que se murió un ratito. Pero el Señor me dijo, no me dijo, ve ora porque está muerto. Yo supe después que ya no tenía pulso y que ya había... Pero el Señor lo levantó. No nosotros que oramos porque estábamos toda la congregación. El único que levanta entre los muertos, ¿quién es? Jesús. Entonces, salió Lázaro atadas las manos y los pies con vendas, o sea, era la costumbre envolverlos en lienzos y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? ¿Qué estaba ahí en su tumba enrolladito? El sudario. Por eso el argumento de que el cuerpo lo habían robado tiene ninguna base, porque ¿quién quiere robar un cuerpo y dice, pues deja quitarle las vendas y el sudario y todo lo que... No, el Señor se lo quitó y lo enrolló y ahí lo dejó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dijo, desátenlo, o sea, quítenle todo eso, vístanlo obviamente y déjenlo ir. De hecho, el que tuviera un sudario en el rostro, hagan de cuenta como las momias, así, bien envuelto. Después de 4 días de estar así, ¿tú crees que alguien podría sobrevivir? Se ahogaría porque era bien envuelto y no lo dejaban flojito ni le dejaban la nariz de fuera. Era todo así. Entonces, Jesús, no hay nada imposible para Él, hermanos. Diga nada imposible para Él. ¿Tienes un imposible? Para Él no hay nada imposible. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahora, póngale ahí entre comillas, porque en muchos pasajes vemos que multitudes, decía, creyeron en Jesús, porque muchos de estos los vamos a ver más adelante en Jerusalén. Cuando Jesús alimentó a aquella multitud de 5,000 varones más su familia, dijeron, este es el profeta, y querían hacerlo rey. Pero en Juan 6, cuando Jesús les habla ya de cosas espirituales y les dice, ustedes solo me buscan porque les di de comer. ¿Cuántos saben que mucha gente solo busca al Señor para que les solucione sus necesidades? Y no está mal. Él dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, enfermos, etcétera, y yo los haré descansar. El que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abrirá, etcétera. Pero el problema es de que solo vamos por eso y no por quien Él es. Y no seguimos honrándole ni sirviéndole. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Todos recibieron la sanidad, solo uno regresó reconociendo quién era Jesús. Los otros solo recibieron el milagro. Entonces, dice que creyeron en Él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? O sea, ellos estaban contra Jesús, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque afectaba sus privilegios. La gente ya no acudía con ellos como los principales líderes religiosos en Israel, sino que buscaban a Jesús. Estaban perdiendo
popularidad, audiencia y muchas otras cosas que tú ya sabes en lo material. Y pues no estaban conformes con eso. Entonces dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Estaban conscientes de que a donde iba Jesús había milagros de sanidad, restauración, había personas que estaban poseídas y liberadas, y había manifestaciones naturales muy especiales. ¿Quién puede multiplicar 5 panes y 2 peces para darle de comer aproximadamente a 20,000 personas? ¿Conoce a alguien? Ni aunque sea un virote de esos, en Jalisco es virote, de esos de 1,5 metros. Ni aunque hayan sido 5 virotes, pero no era el pan árabe que conocemos, gruesecito, era lo que traía este niño, este jovencito. Y dijeron, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mira, los gobernantes judíos, que eran los fariseos, los sacerdotes y los ancianos, pronunciaron estas palabras para su propia condenación. Admitían que el Señor Jesús estaba haciendo muchos milagros, resucitando personas, porque Lázaro no fue el único. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? ¿Se acuerdan del hijo de la viuda de Naín? Ya él lo llevaban cargado para llevarlo al sepulcro. Y el Señor vio a la viuda acongojada, entristecida, dolida. Imagínate, una viuda en ese tiempo quedarse sin ninguna protección de un varón era quedar desamparada. Y él paró el funeral y dijo, levántate, y se lo entregó vivo a su mamá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No dejen de asombrarse de cómo el Señor era misericordioso, porque sigue siendo muy misericordioso y se identifica con nuestras emociones, nuestro dolor y todo, pero no quiere que nos dejemos llevar por el emocionalismo a nuestro alrededor. ¿Han visto que muchos cometen delitos solo incitados por otros? Que mucha gente, al menos cuando yo era niño, nos incitaban a pelear algunos y nos dejábamos llevar por esa incitación, por esa emoción, y que el que escupa la mano primero. No sé si te tocó vivirlo, pero era increíble. Y ahí vas como gallito de pelea, ¿no? Ese es dejarte llevar por las emociones. Pero el Señor ahora, como el Espíritu vive en nosotros, Él nos da dominio propio. Y no digo que reprimamos nuestras emociones. Rían, lloren, pero no podemos dejar que se desborden las emociones. Entonces, ¿por qué no creían en Él si sabían todo lo que Él estaba haciendo? Otra vez te digo, no querían perder su posición, privilegios, y rechazaron al Salvador. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando después de esto Jesús limpió el templo, ¿se acuerdan? Por segunda vez. Ellos se enojaron porque afectaba, tenían un negocio en el templo. Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración, de honra a Dios, de acercarse a Dios. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Cualquier semejanza con los tiempos modernos es pura coincidencia. ¿Tú crees? No, es que no hay nada nuevo debajo del sol. La tendencia del ser humano es a eso,
aunque a veces empiezas con un corazón sincero, pero si no tienes cuidado te puedes desviar. Entonces ellos dijeron, no, es que su argumento era, si lo dejamos seguir bendiciendo, van a venir los romanos y van a destruir el templo. Nuestro santo lugar era el templo y nuestra ciudad, y nos van a esparcir por todos lados. ¿Cuántos saben que eso se cumplió perfectamente? Lo dijeron para su propia perdición. En el año 70 después de Cristo, si tú lees algo de la historia universal o de la región en principio, vas a encontrar que vino un general romano. ¿Y qué hizo? Destruyó el templo. Solo quedó, yo creo que tú lo has visto y más ahora en las noticias, el muro conocido por el Muro de los Lamentos, de toda esa construcción. Ahora, el muro no era parte del templo, era un muro perimetral, pero el templo lo destruyeron por completo. Y todos los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Casi por 2000 años estuvieron esparcidos hasta el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que regresaron nuevamente a Jerusalén, a Israel. Y fíjate, es una nación restaurada de pocos años. ¿Y quién la ha protegido, bendecido y sustentado todavía? El Señor, hermano. Entonces, esto fue como un castigo del Señor por haberlo rechazado. Versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. ¿Qué les dijo? No saben nada, ni Caifás sabía, pero el Señor lo usó ahí para dar una palabra. Y les dijo a todos los demás religiosos, ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Fíjate, ¿era el plan de Dios, sí o no? Bueno, Él lo estaba manifestando. Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, Caifás nunca fue creyente en el Señor. Hubo algunos religiosos que sí, el más prominente en Juan 3 es Nicodemo, ¿se acuerdan? Pero hubo otros religiosos de ese tiempo que se convirtieron al Señor, entre ellos Pablo, obviamente, que es muy relevante. Entonces, Caifás no era creyente, pero estaba hablando lo que iba a suceder, Caifás. De hecho, él presidió el juicio contra Jesús, después de que lo aprendieron, el juicio religioso de los judíos. Él todavía era sumo sacerdote cuando, después de la resurrección y de Hechos 2, que vino el Espíritu Santo y Pedro predicó, y después en el capítulo 3 fueron Pedro y Juan al templo y el Señor hizo un milagro a través de ellos con el cojo ahí de la puerta de la Hermosa en el templo. Fueron llevados ante el concilio. ¿Y quién crees que era el sumo sacerdote? Caifás también. Está en Hechos 4:6. Así que Dios usó a Caifás para hablar algo que iba a suceder. Usó a un burro o una burra para hablarle a quién, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? A Balaam. Y tenía que suceder lo que Dios había planeado, pero ellos viendo no veían. ¿Se dejaron llevar por sus emociones? Sí. O sea, ellos tenían emociones contrarias a Jesús. Otros tenían fe y se alegraban con Jesús. Pero ellos, su emoción era de enojo, de rechazo hacia el Señor.
Jesús iba a morir por la nación de Israel, ¿sí o no? Pero también por ti, por mí, por los gentiles que habríamos de creer en él. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron que matarle. Por tanto, Jesús, fíjate, aquí empieza una nueva etapa del ministerio de Jesús. Así como su etapa pública de estar por todos lados, en las plazas, en cualquier lugar, aquí ya él lo controló un poquito, lo cambió un poquito, dice, ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejaba de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya había sentencia de muerte contra él. Pero todavía no era su hora. ¿Cuántos saben que no iba a morir ni antes ni después, sino el momento preciso que Dios tenía en el día de la celebración de la Pascua? Versículo 55, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿De cuál región? De la región de Lázaro y su familia, pero de todo Israel venían y aún de otras naciones. Venían a la fiesta de la Pascua. Hay algunos dichos que están como históricos, no están en la Biblia, de que muchos judíos cuando no podían ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, la celebraban donde quiera que estuvieran, en la nación que estuvieran, o en el lugar que estuvieran, y decían, esta Pascua aquí, por decir algo, en Filipos, pero la siguiente en Jerusalén. Siempre tenían en su corazón ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, dice el versículo 51, estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron. Así que se estaba aproximando la culminación de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 56, y buscaban a Jesús. Todos los que subieron dijeron, ¿dónde está Jesús? Ya no buscaban a Caifás o al que no era fácil acercarse a ellos de todas maneras, pero ya no buscaban a los religiosos o a los maestros de aquella época. ¿Buscaban a quién? A Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué te parece? ¿Vendrá o no a la fiesta? O sea, estaban con esa duda porque no lo veían. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestase para aprenderlo. Porque en el versículo 57, ¿qué dice? Que habían determinado matarlo. ¿Qué habían determinado? Matarlo. Ahora sí que, como hoy vemos en nuestro entorno, hay una recompensa de $5 millones al que dé información para encontrar a X. Bueno, así estaba. Cualquiera que sepa dónde está, tiene que decirnos dónde encontrarlo. Bueno, allí estaba acercándose el punto culminante de la venida del Señor. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. O sea, de la zona de Efraín ya vino a Betania, acercándose a Jerusalén, porque ahí era donde iba a ocurrir, era el epicentro de todo.
Dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. ¿Te puedes imaginar esa escena? Qué tremendo. El que había muerto ya tenía días de resucitado. Llega Jesús, hacen una cena y ahí está Lázaro comiendo con él. Dice, versículo 3, entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Valía como 300 denarios, el sueldo de un año de un trabajador normal. O sea, era mucho dinero. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y ahí salió la carne de Judas, su verdadera naturaleza. Y Judas se enojó. ¿Alguien se enojaría porque alguien honre al Señor? Digo, tú aceptas que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, etcétera, se enojaran, los herodianos. Pero uno de los principales discípulos del Señor, del círculo cercano del Señor, dice que se enojó y dijo, ¿por qué no se vendió este perfume? Tú conoces la historia. Y con esos 300 denarios, pues le dábamos de comer a los pobres. Ahora, Jesús necesitaba vender un perfume para tener dinero y darle de comer a los pobres. No. ¿Qué hizo Dios en el desierto con Israel? Más de 2 millones de personas por 40 años, y se multiplicaban y morían unos y otros nacían. Les dio todos los días de comer. Él no necesita vender nada. Él es el Dios soberano. Lo que Él dice, eso sucede. No hay cuestión en esto. Pero, pues Judas tenía otra motivación. Así como muchos que se supone que están cerca de Jesús hoy en día, tienen otra motivación. Así que no te dejes llevar por las apariencias. Muchos dirían, ay, qué buena persona es Judas, mira, piensa en los pobres. ¿Cuántos saben que mejor es pensar primero en el Señor y después bendecir a los pobres? Porque bendecir a los pobres sin honrar al Señor de nada sirve. Y el Señor pues lo regañó de alguna manera. Pero aquí fíjense, dice algo que tenía muy escondido Judas y que muchos tienen escondido hoy en día, y que solo usan el nombre de Jesús y tienen apariencia de piedad y motivan a la gente, etcétera. Dice, no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era ¿qué? Dígalo, era ladrón. Eso dice ahí, ¿sí o no? Y cuando pues dijo los 300 denarios, aquí pues yo aparto algo. Y Jesús le llama la atención y le dijo, déjala. Es que él no entendía, pero Jesús sí entendía. Dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendremos. Eso como que suena, y Señor, ¿por qué no quitas la pobreza? Porque la pobreza no es porque Dios diga, tú pobre, tú esto, tú aquello. No, es por el pecado que hay a nuestro alrededor. ¿Cuánto se gasta en armamentos que destruyen y todo? Digo, hay tantas cosas. Hay egoísmo en el corazón, etcétera. Pero dijo, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí
no siempre me tendrán literal físicamente ahí. Así que María, Marta y Lázaro, ¿qué eran? Creyentes genuinos, no emocionales, amaban al Señor desde antes de la resurrección de Lázaro. Porque cuando mandaron llamar a Jesús le dijeron, tu amigo Lázaro, el que amas. María tenía un corazón para el Señor y decía, no hay nada tan valioso que no valga la pena para honrar al Señor. Pero ahí muchos aprovechan, ay, pues honra al Señor. Pero no, honren al Señor, hermanos. Y ella con su cabello enjugaba los pies del Señor. Ahora fíjate, ¿cómo quedó el olor ahí? Un olor agradable. Era un ambiente donde la presencia de Dios estaba, pero también el olor del perfume. Ahora, ¿cómo quedó María impregnada de ese olor? Mira, cuando tú entras en adoración con el Señor, pasas tiempo con Él, también vas a reflejar algo del Señor. Así que cuidado con las emociones, hermanos. Mantengámonos firmes en la fe, conforme a la palabra de Dios. Así que si tú tienes oportunidad de honrar al Señor, hónralo, alábalo, bendice su nombre, comparte de Él, eso es honrarlo. Versículo 9. Se extendió la noticia de que Jesús estaba otra vez en casa de Lázaro y sus hermanas y dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, o sea, en Betania. ¿Una qué? Gran multitud. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Probablemente algunos no estuvieron el día que lo resucitó, pero vinieron para ver a Jesús y para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron que dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en él. Mira, ¿cómo es el corazón del hombre? Lázaro tenía culpa de que lo haya resucitado el Señor, pero querían matarlo porque por su causa muchos decían, no, pues si es el Mesías, nadie puede levantar a nadie de los muertos, menos de 4 días de muerto, ya sepultado. Parecería que tanto el Señor como Lázaro habían cometido un tipo de traición. Oye, imagínate. Y a causa de Lázaro muchos creían. Ahora la pregunta es, a causa de tu testimonio, de tu predicación del Evangelio, de tu forma de vivir, ¿están creyendo algunos en ti? Eso sería trascendente hoy en día. ¿Cuántos saben que la gente, qué necesita hoy en día la gente en el mundo? Tener a Cristo en su vida. Pero de veras, porque ¿quién es el único que nos da paz en estos tiempos? Él. ¿Cuántos viven en paz? ¿Qué pasa esto aquí? ¿Qué pasa esto allá? Yo, pues sí, no somos ignorantes, pero tengo paz. Porque si no es mi tiempo, el Señor me va a librar. Y el día que sea mi tiempo, aunque yo me esconda, me va a tocar. Entonces, vivamos tranquilos, hermano, no sin ser sabios y prudentes. Eso tampoco. ¿Qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. No dijo, le dijo Satanás a Jesús, lánzate y van a venir los... No, tampoco. Dígale al de al lado, también hay que ser sabios y prudentes. Mira, los que comparten el Evangelio a otros reciben cierta persecución. ¿Alguien ha sido rechazado por compartir de Jesús?
y a veces atacado, a veces te van a excomulgar. Bueno, en los primeros siglos muchos fueron llevados a la muerte por predicar de Jesús. Tú lees la historia de los discípulos, el único que no murió violentamente fue Juan. Él murió ancianito y de muerte natural, llegó su tiempo. Pero muchos creyentes en los primeros 3 siglos murieron violentamente por compartir de su fe en Jesucristo. La verdad es de que estamos tan cómodos que por eso siento que no compartimos nada. Y nos quedamos, pues yo ya tengo la salvación, pero hay miles y miles de personas que se están perdiendo, literalmente. Bueno, vamos al versículo 12. El rey de reyes entrando a Jerusalén. Ese era el contexto. ¿Había una expectación sobre Jesús, sí o no? Había mucha expectación. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y había mucha gente, había de todas las nacionalidades, porque habían venido a la fiesta. En esos tiempos eran la temporada alta del turismo en Jerusalén. Se llenaban todos los hostales, los hoteles, las casas de familiares se llenaban, se vendía mucha comida, era un día, una época de mucho movimiento y de multitudes. Versículo 12. El siguiente día, o sea, ¿cuál día? De estar en casa de Marta, María y Lázaro en esa comida, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿El rey de qué? De Israel. Grandes, ¿qué dice? Multitudes. ¿Cuántos miles serían? Eran muchos miles. No eran cientos, eran miles de personas. Y ahí estaban agitando sus palmeras, ramas de palmera. En Israel había un tipo de palmera datilera, que era un alimento esencial para los judíos, así como la higuera, la vid y el olivo, eran simbólicos en Israel. Entonces, cortaban ramas de la palmera y las agitaban. Había una gran fiesta, ¿sí, no? Una celebración, un reconocimiento. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana significa sálvanos ahora, te rogamos, en el original hebreo. Danos salvación ahora. ¿Pero de qué querían ser salvos ellos? De la opresión romana, no del pecado. ¿Cuántos saben que el pecado es peor que la opresión de una nación sobre otra? Porque el pecado lleva a la muerte eterna. Romanos 6, 23 dice que la paga o la consecuencia, lo que te viene por el pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué estaba oprimido el pueblo de Israel por los romanos? Por su desobediencia al Señor. Las veces que fueron conquistados, llevados cautivos a otra nación como Babilonia, los del reino del norte fueron llevados a Siria, lo que era Nínive, y así, y después en el año 70 esparcidos por todo el mundo, era por su desobediencia y su rechazo al Señor. Imagínate unas consecuencias que alcanzan
no solo a tus nietos, bisnietos, tataranietos y quién sabe qué más se pueda decir de los nietos, porque duraron del año 70 hasta 1948 sin poder establecerse nuevamente en su nación. ¿Y tienen un templo hoy en día? No. Donde estaba el templo se construyó lo que hoy se conoce como la mezquita de Omar, que es de los musulmanes. Pero la promesa del Señor es de que al final de los tiempos, ¿qué va a haber? Otro templo. Yo no sé cómo puede suceder, pero Dios sí sabe cuántos. Dios tiene siempre un plan y ese plan nadie lo puede frustrar, ni cambiar, ni mover. Entonces ellos estaban reconociendo y diciéndoles, sálvanos. Pareciera, como si el pueblo estuviera reconociendo a Jesús como el enviado de Dios para salvarlos de la crueldad romana y darles reposo, paz y tranquilidad del dolor de muchos años de opresión. Porque el reino de los romanos era muy duro, era como hierro. Así está en la profecía de Daniel, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, el pecho de plata, bronce y lo demás hierro. Y el hierro desmenuza, dice. Era el cuarto imperio de la profecía de Daniel. ¿Qué podríamos pensar de esta gran multitud? ¿Qué podríamos pensar de miles de hermanos que se reúnen hoy y danzan y se alegran y sus emociones son exaltadas y todo? Y pareciera que verdaderamente su corazón está alineado con el Señor. Bueno, aquí tenemos una muestra. ¿Comprendían ellos verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías de Israel? ¿O solo esperaban la liberación de sus opresores? O en muchos casos eran contagiados por la emoción de los de al lado. Porque es indudable que algunos en esa multitud eran verdaderos creyentes, pero algunos. Pero a primera vista pensaríamos que la mayoría de la gente estaba reconociendo a Jesús y entregando su vida al Señor. Pero vamos a ver, fíjate lo que dice Mateo 27, un poco más adelante. Estas mismas multitudes, porque estaban en lo de la Pascua, o sea, los días que siguieron enmarcaban la celebración de la fiesta de la Pascua. Y llegaban desde antes para purificarse y poder participar de la Pascua. Dice Mateo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, o sea, el día de la Pascua, lo que era el viernes, dice, acostumbraba el gobernador de los romanos, en este caso Pilato, soltar al pueblo un preso. Ya para ese entonces ya tenían a Jesús preso. Y como él no encontró nada malo en Jesús, él quería soltarlo, tú conoces la historia. Y había esa costumbre que en ese día le soltaron preso el que quisiera, ¿quién? El pueblo y los gobernantes y los religiosos. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Han escuchado de Barrabás? Era un malvado Barrabás. ¿Por qué creen que sacó a Barrabás Pilato? Porque él quería que soltaran a Jesús. Porque el pueblo en general querían que mataran a Barrabás. Porque mira, Barrabás era un ladrón. En Juan 18:40 eso dice.
era alguien que había incitado la insurrección contra los romanos. Él sí era un rebelde. Era un preso famoso que había cometido en esas revueltas homicidio, había matado personas. Marcos 15:7. Y entonces dijo Pilato, pues van a decir, suelta a Jesús, porque dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y ahí vemos cómo la realidad del corazón de la gente que hacía unos días habían aclamado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, ¿qué iban a hacer? Asesínalo, mátalo a él y suelta a Barrabás. Y hoy el mundo está así. Prefieren a Barrabás que a Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás. ¿Quiénes los animaron? Los religiosos. O sea, ¿se dejaron manipular, sí o no? Por eso debes tener tus emociones, tu corazón muy firme, porque, mira, yo he visto cada cosa en el cristianismo y dicen, es que esto es de Dios. ¿Y por qué crees que es de Dios? Porque yo sentí que todo se me sacudía por dentro, sentí fuego en mis manos y sentí esto. ¿Cuántos saben que las emociones son engañosas? ¿Alguien se ha equivocado por dejarse llevar por sus emociones? Yo sí, muchas veces. Y le digo, Señor, ay, híjole, ¿cómo le batallo? Porque el dicho mexicano dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y incitaron al pueblo, ¿y qué hizo el pueblo? Se alborotó. Y fíjate lo que dijeron. Versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, esa gran multitud, sea crucificado, o sea, mátalo, en otras palabras. A él mátalo, al que ha sanado a mucha gente, al que ha resucitado muertos, al que ha dado de comer a miles, el que ha hecho maravillas, el que nos ha enseñado la palabra con verdad, el que no, mira, la Biblia dice que Jesús solo anduvo haciendo bienes cuando estuvo en esta tierra, ni un solo mal se encontró en él. En Hechos capítulo 10, cuando Pedro habla con Cornelio, eso le dice cuando empieza a compartirle de Jesús. Y en Isaías 53, cuando habla del siervo sufriente, cómo iba a morir, también Isaías 9 dice, nunca hizo maldad, 53:9, ni hubo engaño en su boca. O sea, no había ni un solo motivo por el cual decir, mátenlo, crucifíquenlo. Cualquier otro tendría motivos, Barrabás más. Pero la gente se dejó manipular y gritaron, libera a Barrabás y mata a Jesucristo. Hermano, ten tus emociones bajo control. No es sabio dejarte llevar por las emociones. Mira, yo llegué a ver gente revolcándose en el suelo, literalmente, por supuestas manifestaciones del Espíritu. Y otras muchas cosas, gritos, llantos, risas, etcétera. Pero cuando se levantaban de ahí seguían siendo personas desobedientes, mal portadas, etcétera. No había un cambio en sus vidas. El único que transforma nuestras vidas se llama Jesús. Porque nos saca del reino de las tinieblas
y nos lleva al reino de la luz y nos da su Espíritu Santo que nos da el dominio propio. Y hoy muchos van a ser manipulados en sus emociones. Pero aquí está la verdad de Dios en la palabra. Y Jesús nos dejó escrito esto para que veamos lo fácil que puede ser manipulada la gente. Entonces, versículo 14 de Juan 12 dice que Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Así que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado ¿en qué? En un burrito. Un burrito que nadie había montado. Los evangelios paralelos dan más detalle sobre esto, pero no quiero enfatizar esto. Quiero enfatizar las emociones de la gente, cómo eran tan cambiantes, de reconocer en Jesús el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a después decir, no, mátalo a él. Pero Jesús estaba cumpliendo una profecía que todos los creyentes judíos deberían haber conocido, la profecía de Zacarías 9:9, que decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuántos saben que todas las profecías que había sobre Jesús en este tiempo se iban cumpliendo, una tras otra, tras otra? Así que Jesús estaba cumpliendo todo según el plan divino, pero la gente era fluctuante. Hermano, los tiempos requieren de creyentes firmes en la fe, no movidos por emociones ni ser influenciados. Valga la expresión, hoy hay tantos influencers parados en un lugar como este, porque muchos dicen, eso está en las redes sociales, pero también en estos lugares. Influencers que mueven a la gente a hacer cosas, a decir cosas, a sentir cosas. Pero nosotros debemos ser creyentes verdaderos, que hablamos del Salvador del mundo, que damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Fíjate, versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Así que la gran multitud salió al encuentro de Jesús, pero muchos seguro tenían curiosidad nada más. Mucha gente viene alguna vez a escuchar un mensaje por curiosidad, a ver qué dicen ahí. Pero escuchan y se van. Los fariseos estaban frustrados en este punto cuando vieron a la multitud que se volcaba sobre el Señor. Dice el versículo 19, los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ven cómo no conseguimos nada? ¿Te fijas que ponían trampas, querían aprenderlo, querían hacerlo caer, cuando es lícito dar tributo al César? Y les dijo, ¿por qué me quieren probar y quieren hacerme caer? A ver, tráiganme la moneda.
Les digo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Pues del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Yo soy de Dios. Así que dale tu vida al Señor, hermano. Entrégale tu vida al Señor. Sírvele al Señor. Bendice al Señor. Habla de Él donde quiera que estés. Y todo lo que intentaron hacer no les resultaba, porque nadie puede cambiar ni frustrar el plan de Dios, hermanos. Y su plan es de que todos los que hemos creído en Él, pronto estaremos con Él gozándonos en su gloria. Donde ya no hay dolor, temor, no hay cansancio, no hay sustos, no hay nada malo, solo bendiciones de nuestro Dios, hermanos. ¿Te has imaginado vivir así? Como que cuesta trabajo porque vivimos en un mundo tan complicado, y que si el tráfico, y que si esto, y que si aquello, y que si los empleos, que como te decía que el jitomate subió mucho, y que la cebolla también, y que el diésel, la gasolina, y tantas, hay muchas cosas que podrían afligirnos, pero ¿sabes qué? Eso se va a acabar un día. ¿Tú crees que Abraham está en el cielo diciendo, ay, qué calorón aquí en el desierto de Canaán? No. No, ya no hay cansancio porque ya tendremos un cuerpo diferente, hermanos. Un cuerpo semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos dijeron, todo el mundo se va tras Jesús. ¿Era cierto o no? No, no. Solo eran emocionalistas. Solo decían, wow, lo que hizo, pero solo querían estar con Él por recibir las bendiciones. Ahora, si Dios permite algo que nos haga sufrir, ¿vamos a renegar? O sea, solo recibiremos el bien y lo que Dios permite que nos pase no lo recibiremos. Dígalo. No, porque los que amamos al Señor, Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mi esposa y yo, por algo que era una tragedia familiar, conocimos al Señor. Y a veces Él usa las tragedias, los tiempos difíciles para volverse al Señor. Pero muchos ni aún así. Qué bueno que alguien viniera sin tener que estar en esa condición. Pero a veces Dios tiene que rompernos una patita para llegar ahí cojeando. Señor, ayúdame. Pero los que estaban realmente dispuestos a adorar al Señor eran muy pocos. Hoy en el mundo, alrededor del mundo, los que están dispuestos a adorar verdaderamente al Señor, ¿cuántos son? Pocos. ¿Qué porcentaje de cristianos creen que hay en México? Menos del 10% según el INEGI. Pero verdaderos cristianos, híjole, hermano, muy pocos. Porque no es suficiente decir soy cristiano o sí. O saber algo de la Biblia, o traer la Biblia aquí, o traer el pescadito, o traer alguna cosa que parezca que eres cristiano. No. Se necesita ser transformados en nuestro ser interior por su Espíritu. Por eso Juan dijo, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, esto es Jesús, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza para vida eterna? Jesús. Jesús, nadie más. Así que, ¿de cuáles seremos nosotros? ¿De los emocionalistas? Espero que no, porque nosotros no excitamos las emociones. Nosotros preferimos ir a la palabra de Dios y estar
como dijo Jesús en Mateo 7:27, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vienen corrientes doctrinales, vienen problemas, vienen violencia, vienen muchas cosas, escasez, y dan contra aquella persona, aquella casa, aquella familia, y no cae, porque está fundado sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Jesús es la piedra angular, sobre su obra redentora estamos fundados. El que no, dice que vendrá lo mismo, problemas, pero va a caer, porque estaba fundado sobre la arena, no tenía un buen cimiento. El único cimiento firme es la fe en Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Así que nosotros sí podemos decir, Hosana al que viene en el nombre del Señor, porque Él ya nos salvó. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Ahora, no es un creer intelectual, es desde lo más profundo de tu corazón. Creer en toda la obra redentora de Jesús. Creer en quién era Él, Dios encarnado, verdadero Dios, verdadero hombre, Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree, aunque diga que cree. Porque decirlo es fácil, ¿sí o no? ¿Crees en Jesús? La mayoría a nuestro alrededor dice que cree en Jesús, pero no conoce la obra de Jesús. El que en Él cree no es condenado, el que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos han creído en el Señor? Levántate, ponte de pie. Dale un aplauso al Señor. El Señor nunca movió las emociones de la gente. Los discípulos, los apóstoles nunca necesitaban mover las emociones de la gente. Los creyentes verdaderos no necesitamos motivar a la gente, emocionar a la gente. Lo que necesitamos es saber lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego, o sea, nosotros. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a los efesios les dijo, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. No por obras, fíjate, hoy en día vemos muchas obras. Incluso el cristianismo ha sido contaminado. Pues sí, tu fe, pero las obras también. No por obras. Las obras ya son para darle gloria al Señor, lo que hagamos para su gloria. Así que es nuestra responsabilidad ayudar a otros a conocer a Jesús. Hacer lo que hizo Felipe con Simón. Ven para que veas al Mesías. Conoce al Mesías. Enséñales quién es el Mesías. El que murió en esa cruenta cruz, pero que ahora ya no está muerto, está vivo. Pero sí va a regresar un día, y creemos que ese día se acerca cada vez más.
Y si estamos vivos, seremos levantados así con este cuerpo, con tus jeans, tus botas, lo que tengas puesto, seremos levantados. Y en el aire nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo muy diferente al que tenemos. Así que seamos fieles al Señor, hermanos. Seamos leales al Señor, sirvamos al Señor, levantemos su nombre, no las emociones de las personas, porque su nombre es sobre todo nombre. Ahora, cuando alguien muere y llora, nos identificamos con ellos. No somos insensibles, pero decimos, Dios tiene el control. Y si alguien es bendecido, nos alegramos con el que es bendecido. Lloramos con el que llora, nos alegramos con el que se alegra. Hay de todo en esta vida, ¿sí o no? Pero nuestra meta es que el Señor nos vea con agrado y se complazca de nosotros. Así que busquemos complacer al Señor, no a la gente. Dijo Pablo, si yo agradare a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Si esa es mi meta, no soy siervo de Jesucristo. Levanta tus manos y dile, gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna, pero nos has dado entendimiento también. Y te pedimos que nos des sabiduría para no caer con facilidad en un mover de emociones. No, queremos ser firmes en la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que nosotros te alabamos y te reconocemos por quien tú eres, porque tú nos has dado ese entendimiento en tu palabra. Y te damos gracias por todas tus bendiciones. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tengan un buen tiempo de Pascua y aproveche para compartir con otros realmente lo que es la Pascua. Y si tienes tiempo y te vas desde Éxodo, cuando se instituyó la primera Pascua, cuando Israel históricamente salió de Egipto, enséñales desde dónde viene. Lo que era una sombra de lo que había de venir. Amén. Dios los bendiga. Perfecto Cordero, tu muerte de expiación, tan grande nuestro pecado, no se pudo hallar otra forma para la salvación. Tu vida, tu mano dio. Corazón lleno de amor, fuiste a la cruz, tanto perdiste tú a la tumba y al tercer día la piedra se movió. Al romper saliste sin oposición, el sello se rompió, saliste tú poderoso, vivo y
vencedor, sin oposición, sin oposición. Ahora en gloria estás, todos se postrarán. Cordero y león, nuestro amigo y Dios, Jesús perfecto, Hijo de Dios. Y ese domingo la piedra se movió, alaba romper, saniste sin oposición. El sello se rompió, saliste tú poderoso, vivo y vencedor, sin oposición, sin oposición. Nada te detuvo, nada te detendrá. La muerte no te retuvo, nada te detendrá. La piedra se movió, alaba romper, saniste sin oposición. El sello se rompió, saliste tú poderoso, vivo y vencedor. La piedra se movió, alaba romper, saniste sin oposición. El sello se rompió, saliste tú poderoso, vivo y vencedor, sin oposición, sin oposición, sin oposición, sin oposición. Pues el Señor le bendiga, hermano. Nos vemos aquí el miércoles. Si puede, aproveche también este tiempo para recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y nos vemos aquí también el domingo, en Domingo de Resurrección. El Señor le bendiga. Hasta los